Estimado público, un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y compartir el video para estar al pendiente de nuestras actualizaciones. Dicho esto, comencemos. Vamos a hablar en estos momentos acerca a la definición del origen de la historia. En este rubro explicativo es importante asociarlo a la manera como se va a interpretar la historia a partir del siglo XIX y por lo tanto el enfoque positivista que se le va a dar de hecho a los eventos históricos va a ser de carácter científico, es decir, se va a hablar de la historiografía positiva. Este tipo de narrativa va a ser de corte tradicionalista y se va a manejar desde el poder, es decir, desde las jerarquías, por lo que su carácter va a ser determinista, sujeto a la casualidad de los sucesos, a través que sean explicados a través de causas y consecuencias. La historia, por otra parte, se va a caracterizar por una visión de carácter oficial tradicionalista y presentar una visión histórica del quehacer y la manera como abordar los eventos históricos desde un punto de vista de carácter europeizante. Es decir, en otros términos, que la historia se va a interpretar desde las jerarquías, desde las élites y el poder político de la realidad misma. Por lo que la historia, a partir de este momento, tendrá una categoría, un conjunto de ellas, como es el caso de los eventos narrados a través de aspectos cronológicos, así como también la información en el saber histórico se va a llevar o expresar de forma esquemática, sin ningún intento de crítica, sino que los acontecimientos mismos van a ser presentados tal y como realmente sucedieron en la realidad. Este, por un lado, es el criterio que va a adoptar en la explicación, en el proyecto del análisis de cómo se va a presentar la historia a través de la visión del otro. Por ello que desde la perspectiva de la historia se van a crear patrones, estándares de carácter cultural, es decir, la manera como se presenta la historia a partir de las jerarquías y de la realidad política del momento, en donde va a sobresalir la figura del líder y del héroe, como es el caso del general, del rey, príncipe, monarca o el propio emperador. Se va a explicar desde las élites, por lo que el carácter de la historia va a reincidir al manejo como se le pretende crear el ambiente favorable en donde va a reivindicarse la figura del héroe, es decir, se va a presentar desde las batallas militares y a partir de dichas batallas militares, como es el caso, por ejemplo, vamos a tratar de mencionar algunos de los momentos históricos más sobresalientes en las guerras militares, como parte de la historia militar. Vamos a mencionar la participación del general Aníbal en la batalla de Canas. Se trata de un general cartaginés que de alguna manera se va a estimular, se va a reivindicar su figura. En este caso, Roma es quien va a ganar la batalla final, que precisamente se va a desarrollar en Sama, al norte de África. Y en cuanto se haga crónica de estos eventos, siempre para encumbrar a sus generales, en este caso los generales romanos que participaron en este momento, en esa batalla, se le va a dar más importancia, y para darle más importancia se le tiene que vertir al perdedor como un gran, aunque haya sido una persona posiblemente, no en el caso de Aníbal, pero pudo haber sido otra persona, otro general, se le va a dar el calificativo de ser una persona importante, por lo que entre más importante sea la participación del héroe derrotado,
mayor jerarquía va a tener en el repertorio de explicar la historia a partir del vencedor. Por otra parte, los historiadores de corte oficial y tradicional apelan a su propio juicio y entienden por realidad objetiva a cómo ellos, a su juicio, van a describir o explicar los eventos históricos, ya sea de una manera presencial, es decir, que ven de cerca, o de acuerdo a su posición de juicio, ven y analizarán el hecho histórico, en el supuesto caso que les sea contemporáneo a estos historiadores que pretenden interpretar el evento histórico. Por otra parte, también van a recurrir a las fuentes históricas con las cuales van a contar, ya sea de primera, segunda o tercera categoría. De acuerdo a su visión crítica, desde su postura, van a centrar su observancia en el criterio de su ideología o de su posición cercana al poder político. Por lo pronto, lo reflejarán en el discurso histórico de cómo van a presentar los hechos históricos. De acuerdo a este criterio historiográfico positivista, la visión que tendrán de la historia, de acuerdo a su criterio, van a presentar a las 4 culturas que tendrá como base su pensamiento occidental, como es la cultura de Mesopotamia, la cultura griega, la romana y la egipcia. Por lo que el origen de la historia se centrará o aparecerá en la región que corresponde a Jonia. Dicha región se encuentra ubicada enfrente del Asia Menor, y esto ocurrirá en el siglo V antes de nuestra era. Prácticamente este siglo también se le considera el siglo de Pericles. Es el cenit o máximo esplendor del pensamiento griego, por lo cual tanto la historia como la filosofía y la interpretación de todos los hechos o fenómenos van a estar secuenciados al orden del principio de razón. Es que a partir de la razón misma, el griego va a comprender la manera como verdaderamente va a interpretar los fenómenos de manera más objetiva, por lo que en el pasado, un siglo antes, el control ideológico lo ejercía el mito y la mitología, además de la epopeya, que eran los andamiajes por los cuales eran explicados los fenómenos. Y en esa magnitud, si recurrimos al libro de Heródoto, ahí vamos a encontrar precisamente un intento de explicar los eventos desde un punto de vista objetivo, es decir, los hechos o las hazañas más sobresalientes o que de algún modo tienen mayor grado de importancia para Heródoto, y va a ser muy claro en la manera como los va a explicar. Por otra parte, es interesante saber que el método a seguir por parte de Heródoto, que es uno de los modelos al que por otra parte se le considera el padre de la historia, en su gran obra monumental, los 9 libros de la historia. Hasta aquí le vamos a dejar, de acuerdo a los fines de este trabajo de investigación. Gracias por escuchar este video y espero que les haya agradado.